Bueno, pues he titulado eso, el ITCN Dificultades en la sexualidad de las mujeres trans, una propuesta de intervención transformadora desde la sexología. Y bueno, esta investigación pues nace un poco por dos razones. En lo personal he visto como muchas compañeras trans tienen como muchas dificultades a la hora de encontrar terapeutas o profesionales que les acompañen en sus vivencias, ¿no? Y en su sexualidad sin que las patologicen, ¿no? Como que les ha resultado muy difícil. Luego, por otra parte, pues tras haber realizado el máster y haberme metido un poco en el mundillo de la sexología, veo como todo lo que queda por profundizar por la sexualidad que vaya un poco más allá de lo cis. Entonces, bueno, pues de alguna manera, aunando estas dos motivaciones, quería hacer mi propia investigación sobre ello, pues con una mirada transfeminista y despatologizadora, donde las propias entrevistadas fueran como consideradas las auténticas expertas de sus vivencias. Los objetivos que he seguido en la investigación han sido pues, identificar las principales dificultades que tienen las mujeres trans en su sexualidad, demostrar cómo influye el sistema sexo-género en estas dificultades, visibilizar qué es una mujer trans a través de las voces de las entrevistadas y crear una propuesta de intervención sexológica que diera respuesta a estas dificultades. Bueno, pues para llegar a estos objetivos, como ya he comentado, para mí lo más importante de la investigación era que las voces de estas mujeres estuvieran como muy en el centro, entonces pues he optado por una metodología que fuera cualitativa y que fuera como la entrevista, me parecía como la ideal, ¿no? Primero realicé un documento que llamé consentimiento informado, donde las entrevistadas pues eran informadas de lo que era la investigación y del uso que se les iba a dar a sus datos. Y también tiene algo que llamé código ético, que pretendía de alguna manera pues sostener aquellos malestares que pudieran generar las preguntas de la entrevista o así, un poco por el tema que íbamos a hablar. Y en el documento lo que se ofrecía era pues atención psicológica y sexológica gratuita a la que pudieran acceder, y luego también realicé, como creé un grupo de WhatsApp donde de forma voluntaria las entrevistas pudieran acceder y compartir pues, los sentires que habían tenido a lo largo de las entrevistas, y también pues, para un poco crear redes trans, ¿no? Que después de la investigación en sí, pues que pudiéramos irnos a tomar unas cañas y hacer redes. Bueno, finalmente fueron 7 las personas entrevistadas. Inicialmente mi objetivo es que fueran 15, pero fue bastante complicado encontrar personas que quisieran participar, porque en su mayoría lo que me comentaban es que no les apetecía hacer un experimento trans más para un estudio cis, ¿no? Cosa que entiendo perfectamente. Eh, el bloque, bueno, la entrevista se dividió como en 3 bloques principales. Primero, datos personales, la edad, cómo se querían llamar, o sea, qué nombre querían que saliera en la investigación, dónde trabajaban, tal, como algunas variables. Y luego, pues, el bloque de la identidad de género y de sexualidad. En realidad eran como unas 30 preguntas más o menos. No me entraban todas, así que si alguna quiere las entrevistas propiamente, me dieron el consentimiento para que las pudiera pasar como un poco en este ámbito, ¿vale? Podríamos decir un poco que el marco teórico desde el que parte este trabajo es el del sistema sexo-género. Como vemos aquí, el sistema sexo-género pues está basado en la significación sociocultural, ¿no? Que se le atribuye a los órganos sexuales de cada persona, y esta diferenciación se atribuye un poco a la subjetividad psicológica, corporal, social de cada cuerpo, y la distinción, ¿no? En función de este sistema pues se establece en función de tener un tipo de cromosomas XY o XX, ¿no? El sistema sexo-género pues sigue el modelo binario de masculinidad y feminidad bajo el patriarcado, donde se esperan determinadas formas de estar en el mundo en función del cuerpo que tengamos. Esta estructura, pues para sorpresa de nadie, realmente es la que en gran parte pues, propicia muchas dificultades en la sexualidad de todas las personas en general, ¿no? Porque al final pone expectativas sobre cómo tenemos que estar en el mundo sin nosotras no haberlo elegido libremente. Pero bueno, en el caso de las personas trans o de las mujeres trans, pues es aún más violento, porque
con su propia existencia, ¿no? Están cuestionando la norma de género y este sistema que al final promueve, ¿no? Siguiendo ese orden sexo-género, pues castiga todas las desviaciones que se salgan de esa estructura con la intención como de reforzar esa coherencia. Bueno, ahora quería pasar a hablar sobre qué es la identidad de género y me parecía como interesante que mirásemos esta pregunta, o sea que, bueno, más bien que viéramos la identidad de género desde las respuestas que nos dan las propias mujeres trans y no la identidad de género que vemos un poco, estamos más acostumbradas, ¿no? En los libros y tal, la más académica. Os he puesto por aquí, a ver, vale, os he puesto por aquí como algunas definiciones que han dado las mujeres trans sobre qué es la identidad de género. April Rein pues la define como si todo el mundo fuera una orquesta, la identidad de género sería el instrumento de cómo tocas las notas, que serían tu expresión de género o cómo te comunicas con otra gente. Para Godiva, por ejemplo, la identidad de género es una parte de la personalidad, parte de quién eres, algo que va intrínseco a ti, no sé, algo que no se puede elegir, es como ser Capricornio. Eh, para Alain es un pilar básico que sostiene la expresión de una persona para consigo misma y el mundo, y para África pues es la forma en la que he aprendido, tengo, siento, me relaciono con el mundo a través de las distintas construcciones sociales y culturales del género. Es quién soy, cómo me presento al mundo y cómo me percibe. ¿Qué es ser una mujer trans? Pues también esta pregunta pues cambia un poquito, ¿no? En cuanto intersecciona como esta variable de mujer. Para Paola, ser una mujer trans es ocupar una posición política y social del ser, ¿no? Mujer en esta sociedad. Para April Rein es como que te hayan puesto una identidad de género con la que tú no estás de acuerdo y tú te identificas con la de ser mujer, pero no es porque lo eliges, sino porque simplemente lo descubres. Para Godiva es ser una mujer con pito, no es que esté en un proceso ni nada, para mí la transición es no es un punto al que hay que llegar, sino, bueno, pues como que soy igual que una pava cis. Para África es ser un sujeto político y social que pone en cuestión las estructuras de género. Es una identidad donde explorar la feminidad y la corporalidad desde la disidencia, teniendo como consecuencia sufrir ciertas violencias estructurales, ya que el mundo aún no está preparado para las disidencias de género. Cosa como que me llamó bastante la atención de cómo en la propia definición, cuando le preguntaba qué es ser una mujer trans, ella en la definición ya incluía como las violencias. Ahora pasamos un poco a lo que es la orientación del deseo y bueno, pues parece que la orientación del deseo también tiene mucho que ver con el sistema sexo-género, ya que este modelo pues va ligado a la heterosexualidad obligatoria. Por lo tanto, como decían ellas mismas, la orientación sexual que tengas habla sobre tu género y en un mundo que principalmente es cis-hetero, pues cualquier orientación fuera de la norma cuestiona tu identidad. Lu, una de las entrevistadas, me parece muy interesante lo que aportó, ¿no? Que dijo que la bisexualidad, pone aquí, ¿no? Pues hubo un momento durante un tiempo cuando no quería concretar nada en torno a mi género, me denominaba bisexual. La bisexualidad es un lugar donde una puede refugiarse cuando tiene dudas sobre su género, puesto que la orientación sexual dice también, o sea, sí, dice también cosas sobre tu género. Ahora ya pasamos un poco a la parte más central de la investigación, que fueron las dificultades que salieron, ¿no? Bueno, pues las más recurrentes fueron un conflicto por la elección del rol en las relaciones sexuales. La mayoría de las entrevistadas encontraban un conflicto a la hora de explorar su sexualidad en roles como podían ser la dominación y la sumisión, ¿no? Y el espectro que hay un poco en el medio. Debido a que tradicionalmente se espera que las personas con pene sean quienes tomen la iniciativa, sean las más dominantes, las más activas, pues encontramos que ellas se posicionaban en la sumisión, pero como un rol pues casi obligatorio para que así nadie cuestionara su identidad. Expresaban que si tomaban un rol más dominante en la sexualidad, de alguna manera tenían como que compensarlo con otras características más asociadas a lo femenino, como estar depiladas, maquilladas, operadas. Por lo tanto, su exploración en la sexualidad estaba muy acotada a los roles que se asocian a los genitales. Otra de las dificultades, que está pues la que compartieron absolutamente todas, fue que en concreto pues encontraban como mucho rechazo hacia sus genitales, ¿no? Es la disforia de género. Puesto que al final pues, los genitales son como ese eje central, podríamos decir, donde el sistema sexo-género, ¿no?
señala esas diferencias que no están siendo coherentes con la norma y desde ahí pues castiga, cuestiona y niega la identidad. Hablaban sobre la disforia de género como algo que les disociaba, que les daba mucha vergüenza, que les daba inseguridad. La mayoría expresaban algo así como que siento que esto no debería estar aquí, ¿no? Como que ese mensaje que habían recibido tantas veces por parte de la sociedad y que entendían como algo muy racional, pero que al final habían como interiorizado en el cuerpo, ¿no? Otra de las dificultades fue las dificultades en la fase del orgasmo. Se daban principalmente por dos razones. Una de ellas estaba muy relacionada con la disforia, estaban tan centradas muchas veces en cómo estoy, cómo están mis genitales, a veces como en el necesito performar como esa feminidad porque tengo miedo, me siento insegura, que me es muy difícil abandonarme a las sensaciones. En otros casos estaba como más relacionado con la hormonación. Algunas de ellas hablaban que había habido como un cambio muy grande entre cómo eran sus orgasmos antes de hormonarse y después. Antes de hormonarse hacían un poco más como desde la impulsividad, venían de una manera más rápida y después de la hormonación eran como más expansivos, tardaban un poco más y entonces como que ese cambio muchas veces les generaba mucho agobio y el propio agobio era luego también el que hacía que tuvieran esa dificultad, ¿no? Para dejarse llevar. Vale, bueno, entonces en función un poco de estas tres dificultades, hice una propuesta de intervención transformadora y bueno, fue una propuesta que hice a través como de un caso práctico, ficticio, que reunía las dificultades en la sexualidad más recurrentes entre las entrevistadas. También cogí como algunas cositas que tenían en común con unos chicos trans a los que hice terapia sexual con ellos en la Fundación Sexpol. Entonces, bueno, pues he hecho también otras tres propuestas de intervención. La primera se llama Redescubriendo mi cuerpo trans, que es una propuesta de acompañamiento al cuerpo en las nuevas formas que toma la sexualidad. Si en general la sexualidad de todas las personas se transforma, pues en el caso de las personas trans, esta transformación tiene un impacto pues mucho más grande. Por eso esta propuesta pues nace un poco desde el acompañar y redescubrir estas nuevas formas en las que vivo mi sexualidad a través de la aceptación, el reconocimiento, mediante pues, técnicas como el espejo, el mapa erótico o el autoplacereado que he aprendido en Sexpol. La segunda propuesta se llama Derecho al Placer y es una propuesta de autoestimulación, de ofrecer técnicas de autoerotismo y estimulación pues, un poco más alejadas del coitocentrismo. Algunas de las técnicas son propuestas que han hecho ellas mismas y que les ha funcionado y no les ha generado como tanta disforia. Entonces, al final se ha creado como una especie de batería colectiva de técnicas de estimulación, pues que creo que puede ser como muy guay, muy positiva, ¿no? El hecho de que también naciera como de ellas. Nuestro papel aquí también sería como acompañar este camino, pues desde el empoderamiento hacia el cuerpo, ¿no? Y acompañarlas a explorar el placer como en todas sus formas. Por último, pedagogía sobre la sexualidad lúdica y la importancia de referentes. Esta propuesta se centra más en un trabajo como mucho más pedagógico sobre introyectos, puesto que ellas tienen una visión normalmente sobre sí mismas pues muy negativa pues, por la ausencia de referentes y porque también las historias sobre sexualidad trans que son visibles son las del porno, ¿no? Entonces, pues había como una distorsión muy grande, ¿no? En esto. También propongo un trabajo colectivo con grupos de apoyo, que es algo con lo que en general están como muy contentas, ¿no? En el compartir un poco sus vivencias, su sexualidad, sus dolores, que bueno, al final pues siento que colectivizar, ¿no? Estos sentires siempre pues resignifica mucho las historias. Bueno, pues para concluir, definitivamente, como hemos visto, pues a lo largo de la investigación, pues sí que encontramos bueno, que es el sistema, ¿no? Sexo-género el que en gran parte es la raíz, ¿no? Como de todas estas dificultades, ¿no? Actúa un poco como un sistema de opresiones que deviene en esto. Muchas comentaban que mientras que no hubiera educación sexual y como que la sociedad no estuviera un poco más bueno, o sea, como que no fuera como más inclusiva, que al final las hormonas eran la única opción para vivir en paz. Algo que comentaban como mucho
de las sexólogas o otras profesionales que a veces intentamos como decir, no, pero acéptate como eres, no tienes que cambiar tu cuerpo y bueno, ellas decían, ¿no? Y al final yo no puedo estar sobreviviendo, ¿no? Como todo el rato en lucha y como que al final la hormonación también es una forma de feminización y de evitar violencias y transfobia y necesito vivir esta vida más tranquila. Con la orientación del deseo, algo que fue pues, bastante curioso es que la mayoría de ellas se identificaban como mujeres bisexuales, pero tenían mucho conflicto a la hora de decir que les gustaban hombres, preferían decir que tenían relaciones sáficas, porque la gran mayoría de estas violencias que habían vivido en su sexualidad venían por parte de hombres y entendían que las relaciones sáficas eran una especie de refugio también donde poder explorar su sexualidad un poco más desde la tranquilidad. La falta de visibilidad y la poca visibilidad reflejada en el porno, eh, creo que también es como que sin referentes, pues a veces tampoco, o sea, sin crear otras realidades no podemos avanzar, ¿no? Y como que creo que esto también es una tarea que tenemos desde la sexología, como ofrecer eso, no esperar a que la sociedad ¿no? nos empiece a mostrar esas caras trans, sino ofrecerlas nosotras. Y bueno, pues en general, ¿no? De la sexología como disciplina clave para la transformación era algo que, bueno, que he estado pensando, ¿no? Que me ha costado bastante, he tenido como muchas limitaciones a la hora de hacer esta investigación por la falta de estudios que había sobre mujeres trans y bueno, pues creo bueno, que la sexología tiene mucho recorrido que investigar aquí sobre identidades trans y que es una tarea obligatoria pues para seguir creando una sociedad en la que, y una sexología donde quepamos todas. Y bueno, ya está. Muchísimas gracias por escucharme. Una sexología emancipadora, libre y transfeminista. Y aquí tenéis mi Instagram para que me sigáis, que seguiré haciendo cositas.